Querida familia, buenos días. En este domingo especial les damos la más cordial bienvenida a este tiempo y a este espacio que el Señor nos ha permitido tener. Recuerden que estamos en este mensaje que nos da el Señor Jesucristo a las 7 iglesias. ¿Cuántas hemos visto? Obviamente suspendimos, ¿no? El domingo anterior porque celebramos el Día de la Madre, entonces hicimos una temática para la madre, una temática, digamos que para la familia. Pero ahora vamos a continuar con nuestra serie, el mensaje a las 7 iglesias. Recuerda que este mensaje fue dado por quién. A ver, ¿quién me dice? Exactamente, el apóstol Juan. ¿Quién le dio la palabra? Nuestro amado Señor Jesucristo se le presenta en la isla de Patmos. Hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y vamos a ver el mensaje que le deja a la iglesia de Pérgamo. ¿No es cierto? La iglesia de Pérgamo. Estuvo el apóstol en la isla de Patmos cuando recibió. Este esquema siempre lo vamos a presentar durante las temáticas porque cada mensaje a cada iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo le tiene la misma temática, ¿cierto? Le da un saludo, le da un título, obviamente del Cristo glorificado, le dice yo conozco, es decir, le analiza. Sí, el Señor analiza a la iglesia, también le hace una crítica, excepto a Esmirna y a Filadelfia. También le da una advertencia, le da una exhortación que comienza con la palabra, el que tiene oído, oiga. Y le deja la promesa al que venciere. Entonces, este va a ser el esquema mientras continuamos con las 7 iglesias que el Señor ha dejado un mensaje. ¿Cree usted que el mensaje es para usted? Es para nosotros, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el propósito? A cada iglesia se le presenta, dice, perdón, se le promete que todos los que venzan serán recompensados por Jesucristo. También quiere Él, el propósito del Señor es prepararnos para el último acontecimiento de la iglesia. ¿Cuál es? El último acontecimiento. La venida de Cristo. ¿Cómo quiere que nos encuentre? Haciendo lo bueno, definitivamente, como decía en la adoración, no en la perfección, porque no somos perfectos. Usted no puede sentirse, exigirse demasiado, porque caeríamos en una situación emocional demasiado crítica, el hecho de que quisiéramos que todo nos salga perfecto, no. Él nos va perfeccionando, sí, Él nos va perfeccionando. También el propósito es hacernos notar que el juicio de Dios va a comenzar siempre en su propia casa. Él viene a dar juicio al mundo, pero empieza con nosotros. Es por eso que nos advierte, prepárese, tome nota, cambie, entrégueme, suelte esto. Recuerde que la primera iglesia que vimos, el Señor nos hacía recordar que se olvidó su primer amor. ¿Mm? En la primera iglesia le dice, olvidaste, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, un corazón ferviente y enamorado de Él, de eso se trata. No vamos a buscar perfección, pero busque enamorarse primeramente de Él. Alguien que se enamora de Dios, de Jesús, está listo para enamorarse y tomar una relación. Mientras usted no tenga un enamoramiento con Él, siempre va a buscar que le sacie, que le llene y que le complazca un hombre o una mujer, o el dinero, o el trabajo. Por eso es que Él primero nos dice, no olvides tu primer amor que dice, soy yo, para nosotros. A la segunda le exalta porque es sufrida. Entonces, tu sufrimiento, tu tristeza, las injusticias y todo lo que vives, Él está exaltando y te va a dar una recompensa por ser valiente. Eso es lo que nos dice el Señor. Bien. Y como sabemos que el juicio viene en casa, primera de Pedro 4, del 17 al 18, que siempre vamos a estar mencionando, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Se imagina? A veces pensamos que le hacemos a Jesucristo un favor con venir a la iglesia o con recibirle en nuestro corazón. Bueno, ahora sí voy. Y bueno, me están insistiendo en los mensajitos, vamos a ver qué pasa. Pero no es así. Mire lo que dice el justo, es decir, nosotros que somos justos no porque nuestras obras, sino porque el justo vive en nosotros.
¿cierto? Cristo vive en mí, entonces me hace justo. Con dificultad nos salvamos. ¿Qué será del impío y del pecador? ¿Cuál es el impío? El que no quiere recibir a Cristo y se deleita en el pecado y no afronta sus errores, sus inmadureces, las controversias que tiene con un creyente. Y dime, ¿y por qué tú dices que Cristo murió por mí? ¿Y por qué sucede? Y empiezan los cuestionamientos por inmadurez. La gente no acepta a Jesucristo. Pero mire, la recompensa para ellos va a ser muy triste y no es amenaza porque está en la palabra. Por eso es que estamos advertidos. Que usted tenga un criterio, un ritmo y repetición, ¿cierto? Porque el liderazgo en formación es ritmo y repetición. Ritmo y repetición. Viene, se congrega, aprende, perdona, es libre. Aprende de la palabra. Bien, dice la iglesia de Pérgamo, Isaíto me da lectura o Nati está más cerca. Apocalipsis 2, del 2 al 17, y es lo que le dice el ángel, el Señor, a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver si nos identificamos con esta iglesia, ¿ok? Ok, Minati, va a leernos Usted tome nota, ¿tiene su cuadernito? Recuerde que el esferito, el lapicito, la pintura, el resaltador, la Biblia, no es en vano, porque el Señor a usted le gratifica, dice que Él no es deudor de nada. Si usted se compra un cuadernito, Él le devuelve la recompensa. No es deudor, le encanta que nosotros invirtamos en sus cositas. ¿Ok? ¿Qué dice entonces Nati? Apocalipsis 2, del 2 al 10. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que anticipas mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gracias, Nati, que leyó desde Apocalipsis 1, ¿no? Y bueno, ya le empatamos en Apocalipsis 2, 2 al 17. El 12, ¿no? Ya, ok. Gracias. Sí, mi corazón. Está bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que les llamó, les impactó un poquito más de toda la lectura? ¿No les llamó la piedrecita blanca? ¿No les llamó la atención la piedrecita blanca? ¿Cierto? Esta como la promesa que el Señor nos está haciendo.
les voy a dar, primero dice que vamos a comer el maná escondido, ¿no es cierto? Y luego dice, y sobre eso les voy a dar una piedrecita blanca, donde está tu nuevo nombre. Son sucesos espectaculares que está escrito y se cumple. Se va a cumplir la palabra de Dios, así no quisiéramos. Es mejor que quisiéramos, ¿no? Es mejor que anhelemos, porque de que se cumple, porque dice, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará, entonces se tiene que cumplir. Absolutamente todo lo que está en la palabra de Dios. Esta ciudad de Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia, por lo tanto tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Es decir, era una iglesia, una ciudad que generaba muchos recursos, muchísimo dinero. ¿Y qué sucede con las ciudades donde hay demasiado dinero? Hay demasiada corrupción. Entonces, es importante que nosotros recalquemos lo que nos muestra el material. Había mucha corrupción, se manejaba demasiado dinero y con demasiado dinero también hay demasiada pompa, ostentamiento, vanidad, seducción. Sí, todo va de la mano. En esta ciudad esto estaba sucediendo. Algunos de sus reyes tuvieron, dice, la gran ambición de convertir en Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas y en gran medida lo consiguieron. Sí, consiguieron, querían ser nombrados, querían ir mucho más allá. Esta ciudad, muy similar a lo que nosotros vivimos hoy, ¿sí? A lo que vivimos hoy en el mundo, en la ciudad en que te desenvuelves, en el trabajo en el que tú estás. Sí, siempre la gente va a querer más. Entonces, Pérgamo fue la iglesia permisiva. ¿Qué es permisivo? ¿Qué permites? Te permites hacer lo que quieres. Pero tenía una causa, un motivo. Vamos a ver cuál era la razón. Apocalipsis 2:12. Escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como Patrick nos hizo el correctivo de teclado, ¿cierto? Nos faltaba el 1, es entonces 2:12. La frase usada muy enfática en el original griego, esto dice que tiene la espada, la aguda de 2 filos. ¿Quién es la espada? La aguda de 2 filos. La palabra de Dios. Es por eso que el enemigo siempre te va a interrumpir cuando quieres leer. Siempre te va a interrumpir, porque ahí está para nosotros el secreto, ahí está el crecimiento. ¿Quién nos da la comprensión? El Espíritu Santo. Al que ya le tiene a Jesucristo en el corazón, escucha ya la palabra, pero porque el Espíritu le va a permitir conocer, entender y discernir. No importa, dice, por torpe que sea, dice la palabra, no se perderá. Eso nos dice, sí se imagina el Señor cómo nos entiende, porque a veces la torpeza humana hace que no entendamos, pero Él dice, no importa, por torpe que sea, no se va a perder, porque yo les escogí. Eso es lo que nos insta el Señor. Y esta palabra fantástica dice, como sabemos de espada, ¿qué hace? Corta, divide y separa o no. Si usted ocupa o emplea una espada, va a tener algún efecto. Va a dividir, va a cortar, va a separar. Por eso es que el libro de Hebreos dice que se refiere a la palabra de Dios como espada de 2 filos, y en este contexto el Señor la iba a usar contra su propia iglesia. Y no porque es cruel, sino porque es necesario. ¿Qué dice entonces quién nos ayuda con Hebreos 4:12? La palabra de Dios viva. ¿Se da cuenta lo que es? Estoy vivo. Usted y yo estamos generando vida, estamos respirando, estamos pensando, estamos amando, estamos sintiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos vivos. Entonces la espada de Dios está viva, que es la palabra. La palabra está viva y produce en nosotros, ¿sí? ¿Ya encontró, Patrick? Sí. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Excelente.
Sí, esta es la palabra, lo que el Señor nos está instando en esta mañana, querida familia. Qué hermoso que usted permita que la palabra de Dios toque su corazón. Y no importa lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, en la situación en que usted esté, piensa que está en lo peor del universo. No, el Señor tiene misericordia de nosotros y la palabra creará un efecto contundente en nuestras vidas. Vamos a ver, Cristo alaba a esta iglesia en el 2:13. Yo conozco tus obras, les dice, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Por qué cree que le dice el Señor a esta iglesia? Yo conozco tus obras, ¿sí? Donde mora, estás en el trono de Satanás. Esto es el acontecimiento que estaba viviendo esta ciudad, porque es el entorno en el que ellos vivían. Si era un lugar especialmente difícil para una iglesia, ya que ahí estaba el trono de Satanás establecido, el centro de su poder, el manejo de la economía, el manejo del dinero y sobre todo el culto que ellos tenían. Lo que leyó Nati, pues, estaban enseñando el conocimiento de Balaam, ¿cierto? Y ya más adelante vamos a ver lo que ellos estaban enseñando. Entonces dice que eran muy conscientes de la realidad, de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Entonces, usted y yo tenemos que ser conscientes de dónde nos estamos desenvolviendo, dónde tú estás trabajando. ¿Estás en el mundo o no? Estamos trabajando en el mundo y esta iglesia estaba en el mundo. Esta iglesia estaba metida en el pantano de la concupiscencia. Ahí. Y por eso el Señor dice, yo conozco tus obras y conozco dónde vives. Estás en un lugar lleno de pecado, de concupiscencia, de deleites, de fascinaciones, de atracción para la carne. Ahí, en donde todo era negado y había una persecución impresionante a la iglesia. Entonces, recuerde que nuestro Padre no es un Padre que desecha, que no te ama, que te bota. Al contrario, que tenemos un Padre recursivo. Él va a servirse de todo lo que tú eres y de todo lo que has vivido para formar una criatura hermosa, una hija, un hijo de Dios. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Muy bien. Ahí avanzamos. Cuando decimos que Cristo alaba a esta iglesia también, dice, lo que sí que quedaba claro es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás, por el poder del enemigo. Recuerde que nosotros tenemos el conocimiento de que hay sectores, hay lugares, hay territorios donde el enemigo ya ha ganado, ¿no? Por hablar aquí cerca, parques, ciudades donde gobierna el narcotráfico, donde domina el alcoholismo, donde dominan las pandillas. Entonces ya tenía el enemigo en esta ciudad ganado mucho territorio. Sí, dice que esta ciudad fue vista por el Señor como el trono de Satanás. La pregunta es, ¿cómo ve el Señor tu entorno? Si Dios vio, ¿cierto? El Señor Jesucristo le está explicando todo esto a su discípulo amado Juan. Entonces, él le dice, este es el trono de Satanás, esta en la ciudad que tú estás, definitivamente está haciendo culto al enemigo. Pero la pregunta es, ¿cómo ve el Señor tu entorno? ¿Para ti es difícil? Pregúntele, por favor, a su compañero. ¿Cómo ve? ¿De qué te estás rodeando? ¿Qué estás librando? ¿Qué sufres? ¿Cierto? ¿Qué situaciones, qué amistades, qué gente te rodea? Porque es el mundo. Porque aquí estamos y necesitamos producir, necesitamos trabajar, necesitamos vivir. Pero hay una línea tan delgada como una tela de araña, como la tela de la araña, tan delgada que se puede romper cuando tú determinas ser quien eres. Sí, cuando no nos adaptamos, y esto es lo gran valioso de rescatar, porque el Señor quiere que vivamos este proceso. Él quiere que tú y yo maduremos en entender que necesitamos un cambio, que cambie tu estructura mental, porque es necesario. Si venimos a este mundo, nacimos, recuerde, totalmente muertos e ignorantes a lo espiritual.
todo ser viviente, ¿sí? Dice la palabra de Dios que nuestro Señor es dueño de toda alma viviente, es dueño de toda alma viviente, pero todo el mundo es hijo de Dios. No, hijo de Dios, solo el que le ha recibido en su corazón. Entonces pasa de las tinieblas a la luz admirable. Solo entonces nos pone el sello de la salvación. Mientras tanto, esa persona estará comprometida y estará involucrada con el mundo. Por eso es importante el nuevo nacimiento, pero de verdad, porque hay mucho creyente que no ha nacido bien. ¿Sí? Y a veces suele ser ofensivo, pero dice mal nacido, porque no nació bien, no recibió el evangelio, no le amanece el compromiso que implica conocer y tener a Cristo en el corazón. Este mensaje que el Señor Jesús nos deja, y recuerde que al inicio dijimos que era una carta de amor. Al final de toda la obra de salvar la historia de la Biblia como tal, al final nos deja el Apocalipsis como una nota y es una carta de amor. Postdata, te amo. Recuerde que estábamos hablando de eso al inicio, en la introducción de esta temática, ¿sí? Que el Señor nos deja esta nota de amor. Como quien dice, te tengo que advertir hasta el final, para que después no me digas que tú no me dijiste, Señor, y dónde estuve, dónde perdí mi vida, dónde se fue mi tiempo, qué estoy haciendo. Hasta este segundo hay oportunidad. Hasta este mismo momento tenemos la esperanza de que nuestra vida tenga un destino agradable y nuestros seres queridos también, porque es súper importante que les advirtamos. Entonces, el Señor quiere saber cómo está tu entorno para que sea transformado. Dice el Señor, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Serías capaz de morir por Jesucristo? ¿Serías capaz? ¿Serías capaz de entregar a tu hijo? Imagínese el amor que nos tiene, que le crucificó y toda la humillación que tuvo, le entregas a tu hijo. Es doloroso, es terrible, es tenaz ver que tiene que morir por toda la humanidad. Mi hijo, por lo menos yo no podría entregarle a uno de mis hijos o a uno de mis nietos, ¿verdad? Pero ese amor hizo que el Señor le entregue para que valoremos ese amor y vivamos la causa de Jesús. Soy fiel a la causa. ¿Ha escuchado esta frase? Soy fiel a la causa. ¿Pero cuál? La causa de Jesús. Porque ninguna otra causa puede impactar tanto tu vida como recuperar tu casa, tu simiente, tus recursos, tu familia, tu entorno, tu vida, la vitalidad de energía que transmite tu casa. No tiene precio. ¿Cierto? Dice, era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos. ¿Y cómo morían? En los coliseos, torturados, comidos por los leones, flagelados, atormentados. Sí, la muerte aún de los apóstoles fue terrible, no fue fácil, para que nosotros tengamos la palabra de Dios empastadita, facilito, rapidito y al instante. Nuestra época nos tocó fácil. Y por eso es que yo vivo muy agradecida con Dios, porque esta generación va a ver la venida de Cristo. Nosotros vamos a ver esta generación, y por fe, no porque se diga una fecha, no está escrito que no sabemos, pero todas las anunciaciones ya están casi dadas. Entonces, que no nos coja dormidos. Es preferible tener una convicción, un corazón avivado, llenarnos del amor de Él. Yo hago una pregunta. ¿Por qué cree usted que el creyente tiene temor de enamorarse de Dios? ¿Por qué cree? Por el compromiso, porque tiene que dejar las cosas del mundo. Porque no advertimos que Él dejó el amor de su Hijo por nosotros, todo. Él dijo, doy el todo por el todo, me juego por ti. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a ser egoístas. Es normal, es natural. Nacimos con esta tendencia al egoísmo. Y es por eso que dice, tú me das, pero yo no te puedo dar. Espérame, estoy en mi proceso. Y seguimos y avanzamos y espere un poquito más. Pero en eso perdemos el tiempo.
y necesitamos perder ese temor de dejar las cosas del mundo por unirnos a Él. Porque hay un temor, sí, hay una tendencia. ¿Y ahora qué dirán? ¿Y qué me va a decir el fulano? Que entonces es una situación como un poco normal, pero que tenemos que saltar. Tenemos que superar estos temores porque el Señor nunca le va a avergonzar a usted. Pero si usted se avergüenza de Él también le negará. Eso es lo que nos dice la palabra. Bien, dice Antipas, mi testigo fiel, el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles que están dispuestos a llegar al sacrificio de su fidelidad a Él, porque le dice mi testigo fiel. ¡Qué hermoso! Que le diga así, mi testigo fiel, comparte, le hace sentir parte de esto, porque los dolores de Cristo nosotros también padecemos con Él, ¿o no? Sí. Cuando tú estás sufriendo, estás padeciendo, estás en problemas, estás en conflictos, siéntete dichoso porque estás teniendo los padecimientos que tuvo Jesús. Pero hay una diferencia en el padecimiento. Tú decides si vas de la mano con Él o si tú te resientes con Él. Es más fácil que vamos en las tribulaciones, en las necesidades, en los conflictos, en las aflicciones, vamos con Él. Es diferente porque a veces le dejamos, ¿sí? Y le culpamos o nos apartamos. Parte de la conducta humana. Es por eso que tenemos que nacer bien y Él cambia toda nuestra estructura. ¿A qué estás dispuesto tú por fe? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu fe? Por el amor que le tienes a Él. ¿Qué dejarías? Lo material, las cosas del mundo. ¿Qué más? ¿Qué seríamos capaces de dejar? Ahí pensamos, ¿no es cierto? Y ahora dice que Cristo reprende a su iglesia. ¿Están en festejo los bebés para que le suban la nena? Bien, Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí está. No le tome atención a la bebé porque ellos crecen así, ¿no es cierto? Dentro de la iglesia. Imagínense, ¿quién era Balaam? Era un hechicero que se comunicaba con los dioses según él, pero eran espíritus demoníacos. Esto está en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, en un esfuerzo por manipularlos a que hicieran lo que él quería, tomar una pertenencia de ese Dios sería como hacerse parte de la maldición. Esta es la costumbre, esta es la tradición que tenían, ¿no? Entonces hacían souvenirs, hacían regalos, hacían estampas, hacían esfinges, estatuas de estos demonios y formaban parte de esta doctrina. Y como estaba ya en la cultura, entonces es similar. La cultura, las tradiciones y las costumbres nos apartan de Dios. Porque decimos es que si yo me hago cristiano, le ofendo a mi abuelita. ¿Cree que es correcto? No. ¿Qué dirá mi tatarabis y tatara de tatara si yo me cambio de religión? ¿Quién te dijo que tú te estás cambiando de religión si nunca has tenido una? Porque religión es reelegir. Tú estás eligiendo. Tú estás eligiendo qué quieres ser y con quién quieres entender la palabra. Entonces, es así que tú defiendes tu postura. Pero Balac es un personaje bíblico, rey de los moabitas, pueblo enemigo de Dios. Entonces, los moabitas hasta hoy por hoy es un espíritu que ataca y que estorba a los más débiles de la iglesia. ¿Sí? Así como Jezabel, que fue esposa de Acab, ¿sí? Entonces, estos ya están muertos, pero su esencia maléfica no muere. Sigue dando estorbo al cuerpo de Cristo. Acab, un rey de Israel que se juntó con una reina, ¿sí? De los asirios de otra cultura, y ella contaminó a todas las costumbres
Por eso es que es importante que nosotros cuidemos y no permitamos que nos contaminen, porque luego todo vemos como normal. Vemos como normal. Entonces Jezabel tuvo el dominio. Ella manejó todo, era manipuladora, era cruel, divide la iglesia, este espíritu, ataca en seducción a los hombres, divide, pervierte, daña. Hay cosas terribles y se abre puertas, ¿no? Abrimos puertas cuando no hay perdón, es una de las causas. Cuando usted no quiere perdonar, abre puertas y el enemigo tiene la autoridad de dañar su vida porque usted no quiere perdonar y porque cree que al Señor le ofende que usted no perdone, porque Él perdonó todos absolutamente nuestros pecaditos, los visibles y los invisibles, los que ve la gente y los que la gente no ve, pero Él sí ve. Entonces, esos pecados nos fueron perdonados y es por eso que Él quiere que tú perdones y que no permitamos. Mire, el Señor dice que todo lo que enseñaba este Balaam por medio del rey Balac, ¿no? El rey de los moabitas, y los moabitas atacaban precisamente al pueblo de Dios. Satanás tiene otras tácticas que, tal como nos dice aquí el Señor, ya había usado en el pasado. Por lo menos sabemos que el enemigo sí es repetitivo. Él te ataca en la misma manera. No crea nada, nunca va a crear porque él no creó nada en este mundo. Es imitador, es copiador y quiere dañar y trastocar la obra de Dios. Sí, quiere dañar. El concepto familia quiere destruir. El concepto de amor, del respeto, de la unidad, del esposo, de la esposa y los hijos, la estructura que nació en el corazón de Dios, quiere destruir definitivamente. Y siempre ha hecho eso, ha atacado por las espaldas. El enemigo te ataca por atrás, donde tú no ves. Entonces, ¿qué? Nos cuenta la historia en la palabra de Dios. Un día, cuando los israelitas estaban relajados y tranquilos, aparecieron un grupo de señoritas, jovencitas, hermosas y bellas, vestidas de forma muy seductora. Ahí está, siempre te va a atacar. Vístase de lo que se vista, te va a seducir. ¿Sí? ¿Cómo te está seduciendo el enemigo? ¿Qué está dañando de tu mente, de tu corazón? A veces el trabajo, el dinero, las personas, los amigos, el mundo. Le fascina a la gente el mundo. Dice, ve, yo no tomo, no fumo, pero me fascina estar rodeado de mi gente, de las bromas, esos chistes de doble intención, que no hacen más que sexualizar a la juventud, y los niños crecen escuchando las bromas de doble intención y lo ven como normal, y el sexo se convierte en una basura y los chicos a tempranas edades se corrompen. Eso es lo que está sucediendo porque ataca el enemigo por la seducción, ¿cierto? Entonces ellos se dieron cuenta de que eran moabitas, ¿sí? Eran ciudadanas donde gobernaba este rey Balac. Claro que se dieron cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué se dieron cuenta? Por su aspecto, por su forma de ser. ¿Por qué tú te das cuenta que uno no es cristiano? Por su conducta, por su forma de ser, por la liviandad que tiene, ¿cierto? Entonces ellos obviamente sabían que eran moabitas, pero ellos pensaron y creyeron que no había nada malo en asociarse o socializarse con ellas. Ellos estaban de paso hacia la tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Tienes una promesa? Sí, el Señor todos los días te da una promesa. ¿Sí? Todos los días te está enviando sus promesitas. Y si usted no está en el chat, en el WhatsApp del Senfor Sur, lo que podemos es integrarle y le llegará su notificación de su devocional, de su aprendizaje todas las mañanas, y tú escuchas y dices, esta palabra es para mí. Y de esa manera es que el Señor te está guiando a tu tierra prometida. ¿Qué te prometió? Vida restaurada, unidad en tu casa. El corazón de los padres se volverá a los hijos, el corazón de los hijos se volverá de los padres. ¿Quién tiene esas promesas? Porque mi descendencia estará edificando, levantando portillos y calzadas para habitar, porque mis hijos son sacerdotes para Dios. Esa es mi promesa y me paro en eso.
Y tú, ¿dónde está tu promesa? También formas parte, porque si me dio a mí es para ti, porque somos del pueblo, porque hay un liderazgo y ese liderazgo impacta a nuestras vidas y esa palabra nos está dirigiendo nuestro pastor, que es Jesucristo. Él es nuestro pastor y si la promesa fue dada a esta casa es para ti, que restaure el Señor tu vida. Pero ¿qué quiere el enemigo? Que te distraigas de tu promesa, de tu tierra prometida, de lo que tú pensaste y te imaginaste, tu vida restaurada, sales de deudas, te restauras con tu esposo, tienes una esposa prudente, sabia, hijos instruidos, honestos, que honran a mamá, papá, que no juzgan, que aman, que valoran. ¿No queremos eso? Por supuesto que queremos eso, familia. Es entonces que el enemigo va a venir con la seducción, con cualquier cosita y te distrae, porque estamos de paso, pero vamos a nuestra tierra prometida y es lo que les pasó al pueblo judío con estos ataques del enemigo. Bien, dice que pronto empezaron a establecer vínculos con ellos, asistiendo a sus fiestas, comiendo de lo que antes habían sacrificado a sus ídolos y finalmente teniendo relaciones con ellos, relaciones sexuales, relaciones íntimas. Entonces, las relaciones, la unidad que tú tienes con el mundo te va a enganchar. Sí o sí. Y es por eso que nosotros necesitamos ser conscientes, porque todo lo que hace se deshace, mis amores. Y para el que cree, todo le es posible. Entonces, si tú enganchas una relación tóxica, tienes toda la autoridad para deshacerte de eso que te está afectando, que te está dañando, que te está dominando. ¿Sí? O igual situaciones del trabajo, hay mucha gente que vive enamorada de sí mismo, que se llama orgullo, que se llama el ego, hasta dónde tienen las personas. Y muchas veces nos impactamos de eso. ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué te exigen? ¿Y por qué te obligan? No vayas. Y uno dice, sí, no, vamos. Y se van al paseo, se van. Cuando tu prioridad es tu casa, la casa de Dios. Porque Él viene por un remanente y dice un remanente pequeño, ¿cierto? Y no porque el Señor escoge y dice este sí, este no, este sí, por el corazón de la humanidad. Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y cuando uno no ama, entonces, ¿qué hace? Cuando no amas, te alejas, cuando no amas, aborreces, cuando no amas, no te importa, cuando no amas, no cuidas. Entonces el amor de muchos se enfriará de Dios, se enfriará de los padres, se enfriará de la madre, se enfriará de los valores y principios. Por eso es que nosotros tenemos que estar en la casa de Dios, afirmados, porque está escrito que nosotros no quitemos la buena costumbre de congregarnos como otros lo hacen, dice la palabra. Entonces, aquí es en donde aprendemos. El Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aunque la tolerancia está de moda en nuestra cultura moderna, la iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Sí, herejías. Por ejemplo, se va en contra de la palabra de Dios. Todo lo que se va en contra de la palabra de Dios es una herejía. ¿Sí? Todo lo que podemos enseñar que es permisivo, eso no está correcto, no podemos permitir, pero tampoco podemos juzgar. Si se da cuenta que la medida a la que Dios nos pone es una vara muy alta, porque no podemos permitir el pecado, pero tampoco le puedo juzgar. Tampoco me puedo enseñorear y decir yo soy una pastora o es una líder o la Carmita, una misionera, pero ¿y tú qué estás haciendo? Y tu vida está perdida, esta mujer pecadora, este hombre inicuo. No podemos hacer eso porque nos tiene que impactar el amor y el amor es el que atrae a las personas. Porque te ama el Señor, yo te tengo que amar. Y te tengo que decir que estás equivocada, equivocado, porque el Señor nos ama y quiere darnos una salvación, quiere que tu vida sea trastocada. Y cuanto más grande es tu milagro, más te va a atacar el enemigo, porque ya avisora este infame que tú vas a tener una vida de éxito y no quiere. Porque al tú tienes una vida de éxito, ¿qué haces? Glorificas a Dios. Y el enemigo no quiere que tú glorifiques el nombre de Dios. Muy bien. Dice también
Y parece que este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana disciplina de la iglesia, lo que les lleva a aceptar aquello que el Señor aborrecía. Aceptaban por el entorno, porque ya estaban infestados de maldad. Pero ahí donde hay, tú dices, es el colmo de los colmos, ya no veo salir en mi situación. Pues el Señor te tiene una luz. El Señor te tiene una esperanza porque nos está dejando instrucciones y qué fantástico. Cuando te dicen, ve, este es el programita que tienes que seguir. Toma, está todo hechito, no hagas nada. Ya no le añadas ni le quites. Entonces tú dices, chévere, préstame, sigo el programa y cumplo, ¿sí o no? La Biblia es exactamente lo mismo. Usted no tiene que añadir ni quitar. Y está todo dicho, está todo hecho. Solo tenemos que asumir la responsabilidad de aceptar lo que ésta me está instruyendo, porque recuerde que es una espada de dos filos, corta, saca. Y es necesario que tenga el Señor que partirnos en dos, porque como esta semilla que tiene que morir, es abierta en dos, ¿sí o no? ¿Usted ha visto cómo procesa una semillita? Se abre en dos y entonces surge la plantita, el arbolito, lo que sea. Pero si usted no quiere morir a su antigua naturaleza, ¿va a surgir una nueva persona? No, porque estamos estacionados en cosas que nuestra mente nos está engañando. Y buscamos justificativos y queremos, anhelamos cositas así simples de la vida. Pero el creyente busca algo más grande. Nosotros buscamos lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural, familia? Milagros, prodigios, señales. ¿Quién ha visto ángeles aquí? ¿Sí ves? ¿Has visto gente que vino ya casi de moribunda? Sí. ¿Has visto que salieron del cáncer? Sí. ¿Salieron de leucemia? Sí. ¿Salieron del mundo? Sí. Eso es vivir lo sobrenatural, ya eso estamos llamados, no a una religión, porque si es eso no me inviten. Yo estoy llamada a participar en una relación con el Dios de milagros, con el hacedor de la vida y de la restauración. Para eso estamos llamados, familia. ¿Sí? Y eso es importante para nosotros. El Apocalipsis 2:16, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete porque aquí hace el llamamiento. Te llama al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿De dónde salió la palabra? De la boca de Dios, de la esencia de su corazón, usando a personas en diferentes años. Sí, más de 40 personas, más de 40 autores, por más de 2000 años, 1000 años, el tiempo que el Espíritu quiso invertir. Y lo que dijo en el Antiguo Testamento exactamente se cumplió en el Nuevo Testamento. ¿No te parece sobrenatural? Por supuesto, porque la palabra está viva y salió de su boca. ¿Sí? Dice que el único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. ¿Cuál es el último pecado que tú crees que hiciste? ¿Cierto? No nos queda más que arrepentirnos. Porque de otro modo, Dios mismo intervendría con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradan. Por amor. ¿Usted ama a sus hijos? Sí. ¿Les disciplina? Sí. Y si no les disciplina, ¿qué sería usted? Un padre negligente, una madre que no ama. Porque dice que el Señor disciplina a sus hijos porque les ama y nosotros también. Entonces, la disciplina de nuestro papá es provechoso para nosotros. Ese nos dice, arrepiéntete. Un verdadero arrepentimiento viene cuando tú asumes la consecuencia de que estás mal. Asumes esa consecuencia. Señor, yo no puedo salir de esto. Ayúdame. Sé que está mal. Eso es el arrepentimiento. Porque si en tus fuerzas sales, vas a volver. Pero es Él cuando tú reconoces
que definitivamente le has fallado. Un llamamiento a escuchar la voz del Señor, Apocalipsis 2:17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿No te parece hermoso esto? ¿No es una nota de amor cuando tú estás con tu amado y él te escribe y te dice y te mando un detallito que entre tutti frutti? ¿Sí o no? ¿Te ha pasado con la cartita del novio, de la novia? Que te dice: esto es solo entre tú y yo, nadie más va a saber. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Te está dejando un mensaje. Dice: puede ser entendido como un reproche a aquellos que teniendo oído no oyen la voz del Señor. ¿Cuántos cristianos no leen ni estudian la Biblia? ¿Por qué? Como le dije al inicio, ¿quién te pone estorbo? El enemigo. Él no quiere que entiendas este misterio. El inicio del libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen este libro y los que escuchan. Esta imagen no te visualiza esta iglesia. Bienaventurado el que lee, la que está instruyendo, y el que escucha. Son bienaventurados los que leen el libro del Apocalipsis. ¿Y qué es bienaventurado? 3 veces bendito. Bendito, bendito, bendito. ¿Por qué? Porque él dice que así es. Y yo creo. Entonces, si nosotros leemos el libro del Apocalipsis, que a veces dicen: no, qué terror, yo no entiendo eso, fuego, cuernos, vírgenes, cosas, mares y lluvias y cuánta situación no entiendo. Aquí estamos, entendiendo el mensaje claro y contundente que nos está dejando el Señor. 7 iglesias, 7 situaciones, 7 aspectos que vivimos nosotros como hijos de Dios, porque eso somos. El que cree en Dios es su hijo y punto, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que el Señor nos está instruyendo ahora mismo. Dice: el maná fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. ¿Por qué les dio del maná? No tenían que comer. ¿Tú crees que tu papá te va a dejar desamparado? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, si esa palabra me dio dada a mí y es y se cumple, no nos va a desamparar cualquier situación que tú estés viviendo. Por lo tanto, nos habla del alimento, dice, de su sustento, y también los creyentes en Pérgamo necesitaban encontrar fuerzas para seguir su peregrinaje por este mundo sin ser vencidos por sus múltiples tentaciones. Entonces, este alimento espiritual que Él te va a dar es para que tú recuperes fuerzas. ¿Quién no ha estado débil en algún momento? ¿Quién no ha vivido aflicciones en algún momento? ¿Quién no ha vivido injusticias? ¿Es justo lo que viviste? No. ¿El dolor que acabas de tener es justo? No. Entonces viene el alimento espiritual. Así como dio el maná, Él te va a dar cualquier pedazo de pan, cualquier situación económica. Al Señor no le importa el tamaño de tu necesidad, pero lo que le importa es que tú te alimentes del alimento espiritual y que encuentres esa fuerza para salir adelante, y esta fuerza que te impulsa se llama fe. ¿Y qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Tienes fe? Nos levantamos en fe, familia. ¡Qué bonito! Usted se imagina si ahora mismo viniera Jesús, nos haya haciendo lo bueno y que cuando venga nos encuentre así, no perfectos. Nunca vamos a ser perfectos hasta su venida, pero sí en proceso de transformación, en proceso de regeneración, porque dice que Él nos da una nueva genética. En Tito 3:5 dice que nosotros somos salvos no por obras, sino por el lavamiento de la regeneración por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que nos sucede, porque tenemos que ser hechos, o tenemos que ser rehechos, si no, no hay salvación. Tenemos que ser nuevas criaturas en Él, en Cristo Jesús. Muy bien. El contraste es claro, dice: ellos estaban comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y debían dejar esa dieta. Entonces, ¿de qué estás alimentando tu espíritu?
Ellos tenían, dice, para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar. Es importante lo que tú escuchas, lo que tú ves, es importante lo que tú piensas, lo que conversas, cómo estás alimentando tu parte interior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hazle enojar a alguien y lo que te responda, ahí, tal es él. Si ves, de la abundancia del corazón habla la boca. Están calladitos, pero le topaste. ¡Ay! Y sacan un diccionario impresionante. ¿No es cierto? Pero mire, ahí está el proceso. Que el Señor de a poco te va quitando, te va mermando, te va puliendo. Y no es con el Señor instantáneo, ¿sabes por qué? Porque Él disfruta del proceso. A Él disfruta de verte crecer. Él disfruta de ver a su hijo transformándose. Por eso no hace inmediato. Él es un Dios de procesos. Y recuerde, sin proceso no hay transformación. Necesitamos avanzar en un proceso. Dice, por supuesto, el verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. Y en cuanto a qué es el maná escondido, quizá debemos pensar en una relación personal e íntima con Él, algo que el mundo ni ve ni entiende. Dice la palabra de Dios que cuando tú conversas con una persona que es del mundo, te creen que estás loco, porque las cosas espirituales se han de discernir en lo espiritual, más sin embargo les parece locura. Locos son estos, no les hagas caso, hablan cosas. Así nos dicen, ¿no? Cuando tú le dices que estoy ayunando porque estoy buscando una promesa que el Señor me va a hablar, ¿qué dices? Ay, Dios mío. ¿Ah? Y le nombran a Dios todavía cuando saben que tú estás en un proceso de amor. No entiende la gente, le parece locura, pero cuando ven tu milagro, entonces se sorprende. Y es ahí donde el Señor no te avergüenza, porque tú avanzas en tu fe. ¿Sí? Recordemos, en la fe del Hijo de Dios, no de la religión, de la relación, sí, la relación con Él. Muy bien, Juan 6, del 31 al 35, obviamente nos dice nuestro Padre Celestial, nos habla que comieron ellos de un maná, ¿cierto? Pero que el maná para nosotros ahora es Cristo Jesús, el pan de vida. El que comiere de mí, dice, nunca más tendrá hambre, y el que bebiere de mí, jamás tendrá sed. Él es nuestro pan de vida. Él es el maná eterno. ¿Quieres ese maná? Sí. Por supuesto que sí. Tal y como estamos, solo tenga fe. Usted crea en ese Dios, el todopoderoso, el todo suficiente, el que te completa, el que te sacia, el que no te avergüenza. Y entonces va a surgir tu familia, y vas a ver el propósito de Dios en ti. Permítame que me equivoque. Ya. La promesa del Señor. En segundo lugar, dice, el Señor les hace otra promesa. Le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay varias interpretaciones en esto. Recuerda que es como una nota de amor tan linda, ¿no? A ver, ¿qué me tiene mi amado? Así, cuando estamos enamorados y nos deja el detallito con la vecina, así es que vamos y recibimos. ¿Qué me dejó? Se dice que se daba una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos y esta llevaba en sí ciertas distinciones y privilegios. El Señor, recuerde que te va a hablar a tu lenguaje, te va a hablar a tu manera, te va a hacer entender cómo tú eres, no fragmenta tu esencia. ¿Sí? No daña tu temperamento, moldea tu carácter. Entonces, en la época sucedía eso y es por eso que los estudiosos dicen que se lo puede interpretar así. También se daba una piedrecita como evidencia de absolución y llevaba escrito el nombre de la persona absuelta. Esta es la tendencia para la que yo me inclino, que había mucha esclavitud en la época del Antiguo y del Nuevo Testamento también. Entonces, la persona esclava que salía ya porque el amo le dejó en libertad, quedaba absuelta, pero le daba una piedrita como una señal. Ahí estaba su nuevo nombre. Así, nosotros en este mundo aún estamos
en las tentaciones de Satanás, aunque Jesucristo le venció en la cruz o no. Le venció públicamente, dijo, yo vencí. Y esa victoria nos da a nosotros, pero todavía está suelto. Y como está suelto, todavía hay tentaciones, todavía hay peleas, conflictos, riñas, debilidades, y aún no estamos nosotros en cuerpo glorioso. Estamos en proceso de transformación. Pero nuestros hijos tienen que crecer en estas metas espirituales. Nuestra familia tiene que conocer que nuestro llamado no es en este mundo. Somos peregrinos porque nuestra final estación es con Él, en esa ciudad eterna que es real y que está escrito en Apocalipsis. Y a lo largo de la Biblia conocemos estas promesas impresionantes que Dios nos hace a nosotros. En cuanto al nombre nuevo, lo que aquí promete el Señor es que tendría una nueva personalidad, una nueva naturaleza. ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué de ti no te gusta? A ver, los próximos o el prójimo, que es el que duerme contigo, el que te ves, es tu próximo. Sí, el prójimo es el que amanece al lado tuyo. Entonces, ese sabe quién tú eres, ¿o no? No le puedes mentir. Y ese es el que te va a decir, wow, estás cambiando. ¿Ves? Entonces el Señor te promete esta nueva personalidad, cambiar tu estructura, esa esencia que por el momento está escondida, dice, esperando en cuanto sea manifestada. Y el apóstol Pablo lo explica en Colosenses 3:4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando se manifieste, cuando venga. ¿Tú crees que Cristo viene? Totalmente. Porque si no crees, no te vas. Tienes que creer, ¿cierto? Entonces usted diga, por las dudas sí voy a creer, porque de que me voy, ¿no es cierto? Por si acaso, nada pierdes, ¿cierto? Nada pierde creyendo, gana. Ganamos, ¿no? Al contrario, ganamos eternidad con Él. Muy bien, vamos querida familia a llegar a las conclusiones y vamos a ponernos en pies para dar lectura. Patrick, que por favor me dé lectura a las conclusiones para que tengamos nuestro tiempito de oración y de arrepentimiento. De la iglesia en Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo, aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio. Los incrédulos no nos permiten hablar del Evangelio y en cambio arrastran al cristiano a sus vicios. La iglesia no puede hacer concesiones al mundo y cada creyente debe tener cuidado de las trampas y seducciones del enemigo. Sigamos adelante con la esperanza de sus promesas y recibirlas por medio de nuestra fe. Amén. Amén, familia. Vamos a cierre ahí sus ojitos. Vamos a agradecer al Señor por este espacio, por este tiempo tan hermoso que nos ha permitido.